¿Cómo están? Bienvenidos otra vez al canal del colegio y una vez más a unas clases de historia del Perú. El tema que vamos a estudiar hoy día es para los estudiantes del cuarto grado de secundaria y el tema es el siguiente, muchachos. Es el tercer militarismo. ¿Sí? Una vez más, o por tercera vez, los militares vuelven a tomar el poder en el país y en este caso tras la caída de Leguía, tras los 11 años en realidad que Leguía estuvo en el poder. Es así que, muchachos, volvemos a los militarismos, después de que ya había ocurrido tras la guerra de independencia y tras la guerra del Pacífico. Esta vez lo van a hacer tras otro periodo bastante nefasto que fue el oncenio de Leguía. Quien inaugura este periodo pues es precisamente Luis Sánchez Cerro, quien le dio el golpe de estado a Leguía. Sabemos este golpe de estado que surgió en la ciudad esta rebelión surgió en la ciudad de Arequipa. ¿Sí? Bien, muchachos, vamos a comenzar. Entonces, cuando hablamos de el tercer militarismo, tenemos que ver qué antecedentes, porque no fue inmediatamente que Sánchez Cerro tomó el poder, no, hubo una etapa de transición en la cual hubo una junta de gobierno, pero eso lo vamos a ver parte por parte. Primero, hubo el manifiesto de Arequipa, en el cual se denuncia a Leguía por actos de corrupción que él había cometido precisamente en esos 11 años que gobernó. Luego se pasó a un tribunal de sanción que también se hizo en lo que Sánchez Cerro tomaba el poder. El tribunal de sanción se encargaba de juzgar a todos aquellos que habían cometido actos de corrupción durante el gobierno de Leguía, incluyendo al mismo Leguía. Ya sabemos que finalmente este presidente termina en prisión. Una vez terminado todo esto, se pasa a una junta de gobierno. Sánchez Cerro le entrega el gobierno a este señor que estamos viendo acá, David Samanez Ocampo. ¿Para qué? Para que haya, esto es una junta de gobierno transitoria, temporal, en lo que se convocan nuevas elecciones y se elige un nuevo presidente del Perú. Entonces Samanez Ocampo es precisamente el que creó, ¿sí?, el Jurado Nacional de Elecciones. Y aquí estamos viendo a Ernesto Araujo, el primer presidente del Jurado Nacional de Elecciones. En 1931, creada esta institución, se convocan elecciones. En esas elecciones participa, para asombro de todos, y de verdad incluso muchos se sorprendieron, Sánchez Cerro se mete a estas elecciones. Se enfrenta directamente al partido aprista, es decir, ¿a quién? A Víctor Raúl Haya de la Torre. En esas elecciones de 1931 gana por una mayoría amplia de votos el general Sánchez Cerro, ¿sí? Y con él iniciaríamos el periodo llamado su gobierno. Pero sin embargo hay que tener en cuenta lo siguiente: los apristas no tomaron muy bien el que Haya de la Torre haya perdido las elecciones. ¿Ok? Y esto ocasionó de que haya una división en el Perú, y los apristas a partir de este momento en la historia van a estar constantemente tratar de sabotear los gobiernos de turno. ¿Esto por qué? Porque ellos quieren acomodar el lugar que llegará al poder. Es así, muchachos, que durante el gobierno de Sánchez Cerro, los apristas se van a convertir en una piedra en el zapato para él. Es más, desde Trujillo incluso se proclamó que el verdadero presidente de la República no tenía que ser Sánchez Cerro, sino Haya de la Torre. Es más, fue declarado presidente moral del Perú por un gran sector de las personas del norte. Muchachos, pese a eso, el presidente oficial era Sánchez Cerro. Sin embargo, va a tener esa posición, como ya lo había dicho. Bien, en los gobiernos del tercer militarismo, muchachos, van a abarcar desde el año 31, que oficialmente toma el poder Sánchez Cerro, hasta el año 39 con el gobierno de Benavides. Entonces, prácticamente del 31 al 39 estamos hablando que en Europa se está dando ¿qué cosa? Sí, estamos en las vísperas de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo en Europa se han instalado los gobiernos fascistas, como los de Mussolini, como el de Hitler o el de Franco en España. ¿Sí? Ok, pasamos al gobierno de Sánchez Cerro, muchachos. A quien vemos acá es al presidente Sánchez Cerro. Ahora, fue un gobierno represivo y dictatorial, sí, porque todo el poder lo tenía él en sus manos, y de alguna manera pues no aceptaba, por decirlo así, la opinión de otros, ¿no? Era bastante represivo y algunos consideran que fue una dictadura. Ley de emergencia. A partir de esta ley de emergencia de seguridad, se podría decir, se declara que se creó para que Sánchez Cerro pueda tener controlados a sus rivales más radicales, como él los llamaba, a los apristas y a los socialistas. De esa manera, estos dos grupos de personas no eran pues bien vistos en el ámbito social y político. Misión Kemmerer, que precisamente uno de los logros de esta misión Kemmerer fue la creación del BCR, o sea, el Banco Central de Reserva. ¿Y qué cosa es la misión Kemmerer? En realidad, esto fue por la crisis mundial, la crisis económica surgida a partir del crack de la bolsa de valores.
Luego hubo una gran depresión a nivel mundial, sobre todo en el mundo capitalista. Y obviamente el Perú también estaba, y toda Latinoamérica estaba siendo afectada por esto. Esta es una misión norteamericana que se encargaba de facilitar ayudas económicas a los países de Latinoamérica. El Perú, por supuesto, también participó de ella. Sin embargo, el gobierno de Sánchez Cerro no tomó en cuenta todos los aspectos que recomendaba la misión Kemmerer, y eso le ocasionó que, por ejemplo, de las muchas sugerencias y consejos que ellos nos daban, solamente escogió algunas, entre ellas la creación del Banco Central de Reserva. ¿Ya? Ok. Clausura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muchachos, sí, todavía había agitación estudiantil y de verdad que ahí había bastante movimiento de ideas políticas y sociales, cosa que no le agradaba pues a una persona como Sánchez Cerro, que ya hemos dicho en un principio era un gobierno represivo y dictatorial. Por lo tanto, mandó cerrar la universidad, ¿sí? Porque precisamente era un centro y un foco de agitaciones. Hubo un motín de marinos en el Callao. Muchas cosas van a tenerle como característica este gobierno represivo, porque hay muchos desórdenes, hay mucha convulsión social, motines, entre otros. Por ejemplo, el de los marinos en el Callao. Y el que fue más sonado probablemente es el de los apristas en Trujillo. Precisamente ahí hubo todo un problema, una rebelión en realidad, ¿sí? Sublevación aprista en Trujillo, la cual fue duramente reprimida por el gobierno y en la cual fueron asesinados y fusilados los líderes apristas junto a las ruinas de Chanchán, ¿sí? La ciudadela de Chanchán, que se encuentra precisamente en las afueras de Trujillo. Es así, muchachos, que de verdad este gobierno, que pudo haber sido tal vez bueno, se terminó convirtiendo en un gobierno bastante dictatorial y represivo, ¿ok? Entonces los apristas pues estaban ahí en su peor momento, se podría decir, o sea, no podían decir nada, porque estaban muy mal vistos por el gobierno de turno. ¿Hubo una crisis diplomática? Sí. Una crisis diplomática con respecto al poblado de Leticia. ¿Se acuerdan del poblado de Leticia? Eso lo hablamos en el gobierno de Leguía. Pertenecía precisamente a la zona amazónica que Leguía le entregó a los colombianos. Pero Leticia se sublevó, por decirlo así, ¿sí? Expulsaron a las autoridades y a los policías que se encontraban en el poblado de Leticia, porque ellos querían pues ser parte de Perú, por decirlo así, ¿no? Para que los entiendas mucho mejor. Entonces, obviamente, esto tomó por sorpresa tanto al gobierno colombiano como incluso al gobierno peruano. Entonces, el gobierno de Colombia reclamó, hizo su descargo, porque no es posible que hagan eso. Se supone que ese poblado le pertenece a Colombia. Chicos, ¿cuál fue la reacción del presidente ante esta coyuntura? Lo que hizo el presidente Sánchez Cerro fue apoyar al poblado de Leticia. Es decir, estaba de acuerdo en que Leticia salga del dominio colombiano y pase otra vez al dominio peruano. Y esto lo hizo con una doble intención, ¿no es cierto? Porque primero necesitaba deshacerse de las protestas y de todo eso y ganarse pues una popularidad, darse un baño de popularidad diciendo vamos a ir a la guerra con Colombia y todo eso. Y también porque también ese espacio le podría significar precisamente mayores recursos al país. Sin embargo, muchachos, acá va a haber lamentablemente no le va a ir muy bien al presidente. Esto lo vamos a ver por qué, ¿ya? Entonces, una crisis diplomática con Colombia. Estuvo dispuesta a declararle la guerra, Perú contra Colombia. En 1933, se crea una nueva constitución. Recuerden que Leguía había transformado la constitución a su gusto, así que era necesario tener una nueva. En 1933 entonces se promulga esta nueva constitución que precisamente, entre muchas cosas, beneficios que había para los votantes, estaba el hecho de que tanto el Partido Socialista como el Partido Aprista fueron declarados ilegales, ya que fueron considerados partidos internacionales, ¿no es cierto? O sea, que surgieron de ideas extranjeras. Recuerden que el socialismo no es de acá, no es de América, sí surge en Europa. Y lo mismo que con el aprismo, ya que el aprismo precisamente fue fundado en México. Entonces, por ser declarados partidos internacionales, no fueron declarados legales en el país. Ese es uno de los grandes aportes que dejó esa constitución, precisamente porque Sánchez Cerro quería ya acabar con ellos, tanto socialistas como apristas. Ahora, volvemos al problema con Colombia, ¿sí? Acá vamos a ya terminar con el gobierno de Sánchez Cerro, porque precisamente a raíz de este problema de Leticia y de Colombia, se decidió entrar en conflicto con Colombia, ¿sí? Acá vemos la propaganda, ¿no? Que hacía Sánchez Cerro, sí, vamos a ir a la guerra con Colombia y todo eso. Y hubo un desfile ahí en el hipódromo de Santa Beatriz en Lima,
y donde desfilaron las tropas que iban a participar de esta guerra, que iban a luchar en la frontera. Y después del desfile, de todo ese festejo, por decirlo así, apareció un señor, Abelardo Mendoza, que le mete unos balazos al presidente Sánchez Cerro. Lo acribilla, quemarropa prácticamente, y lo mata. El presidente muere asesinado de esa forma, y luego más se supo que presuntamente el asesino era nada más y nada menos que un militante del partido aprista. Entonces se acusó directamente al APRA del asesinato del presidente, lo cual hizo que el APRA sea visto aún con mucha más desconfianza. El APRA en aquellos años era visto como un movimiento que causaba un movimiento revoltoso, ¿ya? En ese sentido, más que político. Ahora, en 1933, entonces, Sánchez Cerro es asesinado por un militante aprista. ¿Qué pasa acá? A raíz de eso, muchachos, el gobierno de él tenía que ser hasta 1936. Entonces, quien asumió temporalmente el cargo, precisamente que lo tenía que asumir solamente hasta el año 36, es el siguiente presidente también militar, porque estamos acá en el tercer militarismo, que es el señor Óscar R. Benavides, ¿sí? Ahora, él tenía que gobernar del 33 al 36, o sea, terminar el periodo de gobierno de Sánchez Cerro, pero vamos a ver que se va a prolongar hasta el año 1939. Vamos a ver por qué. Ya, primero, él hace un llamado o un gobierno un programa que se llama Paz y Concordia, precisamente porque lo que quiere es que una reconciliación, por decirlo así, que en su gobierno ya no haya persecuciones por tus ideas políticas y ese tipo de cosas, y se da una ley de amnistía general donde se permite otra vez la difusión de ideologías y de diferentes partidos. O sea que como que el APRA y el Partido Socialista podrían volver a tener una oportunidad. Pero vamos a ver qué pasa después. Hay una misión italiana, la misión italiana fascista. Recuerden que en aquellos años el fascismo estaba en su punto máximo, ya sea en Italia o ya sea en Alemania y en otras partes del país. Y por eso el fascismo, la música me ayuda mucho, de alguna manera se iba a introducir en el país, pero no del todo, muchachos. Solamente se copiaban ciertos modelos, sobre todo para imponer autoridad y el autoritarismo muy fuerte, en este caso, contra los enemigos del gobierno. Mira, italianos, ¿no? Para entrenar sobre todo a la Guardia Civil. El Seguro Social Obrero, que fue precisamente una de las facilidades que da ese gobierno, se vuelve a declarar al APRA ilegal precisamente porque volvieron otra vez a convertirse en una piedra en el zapato para el gobierno. Así que el APRA otra vez es declarado ilegal y otra vez empieza la persecución contra ellos. Hay obras públicas importantes de este gobierno de Benavides. Por ejemplo, está que se termina de construir el Palacio de Justicia en Lima, por supuesto, y el Palacio de Gobierno se remodela. Se construye o se inicia la construcción de la Panamericana, ya saben que permite unir diferentes ciudades a lo largo del litoral peruano, ¿ya? Y en las elecciones de 1936, presta atención, aquí se supone que acá terminaba el gobierno de Benavides, porque hasta ahí debería gobernar el difunto, el fallecido Sánchez Cerro. En 1936 se convocan elecciones, ¿sí? En estas elecciones, lamentablemente, o mejor dicho, lamentablemente, gana o parecía que ya iba a ganar las elecciones Antonio Eguiguren. ¿Y quién era él? Se le vinculó a este señor con el partido aprista. Y como el APRA estaba declarado como partido ilegal, ¿qué hizo en todo caso la asamblea? Decidió no darle, suspender esas elecciones, cancelarlas mejor dicho, y no permitir que un aprista, un supuesto aprista, llegue al poder. Es por eso que deciden extender el gobierno de Benavides 3 años más, hasta el año 1939, donde finalmente termina su gobierno y también termina el tercer militarismo, ¿no? Del 31 al 39. Ya sabemos qué pasa ese año. Ese año Alemania invade Polonia y a todo lo demás sabemos, inicia la Segunda Guerra Mundial. No coincidencias, entonces. Pero eso sería, muchachos, todo. Gracias por su atención.